Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con Nicolás de Cusa, esta vez una obra de 1449, la Apología de la Docta Ignorancia, Apologia Doctae Ignorantiae. Ha pasado algún tiempo después de que Nicolás de Cusa fuera criticado fuertemente por el teólogo John Weck en referencia al concepto del cusano llamado la docta ignorancia. Por supuesto, nuestro filósofo no se va a quedar atrás, no se va a quedar callado, va a responder a esta crítica que hace John Weck. La crítica nosotros ya la publicamos como podcast, está también en el blog para que usted la pueda leer si usted quiere, y fue una crítica directa, lógica a la docta ignorancia, a lo que todos nos preguntábamos en realidad con la docta ignorancia. John Weck igual hizo un trabajo de aclaración bastante bueno con respecto a la docta ignorancia. Quizás le hizo también, podríamos establecer en ese sentido, un gran favor le hizo John Weck a Nicolás de Cusa, porque ahora queda mucho más claro la docta ignorancia. Pero aún así, Nicolás de Cusa contesta a este filósofo. Y como si fuera la discusión teológica de San Anselmo con Gaunito, vamos a ver entonces a esta respuesta de Nicolás de Cusa a John Weck. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, advertencia a Nicolás de Cusa. El cusano es advertido por un profesor del colegio de cardenales que no discuta con John Weck. En ese momento el profesor le dice que Nicolás es tan sabio como lo era Sócrates con respecto a los atenienses. El cusano y el profesor se envuelven en un diálogo. El profesor le dice justamente: eres tan sabio como Sócrates respecto a los atenienses. Y Nicolás de Cusa le dice: ¿en qué se diferenciaba Sócrates con los atenienses? Y el profesor le dice: en que él sabía reconocer su ignorancia y los demás atenienses no. Es como mirar el sol que tiene mucho brillo como para mirarlo directamente. Por lo tanto, se sabe que está el sol, pero no se puede contemplar en sí porque nuestra vista quemaría nuestros ojos. En consecuencia, quien pregunta ¿qué tan brillante es el sol? Y responde no sé, sabe que no sabe, pues tiene evidencia de que existe, pero no sabe la cantidad de brillo que tiene el sol. Ambos discuten de cómo es John Weck y cómo supo del éxito de la docta ignorancia. Pero el profesor le dice que no tiene idea cómo se habrá enterado este caballero de tal concepto. Él lo había compartido con gente de confianza y de un momento a otro todos lo conocieron. Luego se supo que John Weck pertenecía a una especie de secta que todavía afirmaba el aristotelismo como una forma de llegar a Dios. Entonces estos hombres no aceptaban las coincidencias entre contrarios, porque naturalmente contradicen las enseñanzas de Aristóteles estas cuestiones de el principio de no contradicción. El profesor apoya a Nicolás de Cusa diciendo que Weck no comprende la dimensión de Dios, quien es absoluto e inefable. Comprende todas las cosas de este mundo porque es infinito, de lo contrario no las podría comprender. Sin embargo, no podemos ver esta esencia de Dios, nos es imposible como humanos. Pero a través de la docta ignorancia sabemos que Dios no puede ser visto en su esencia. El teólogo entonces John Weck dice que el intelecto sí puede concebir la equidad de las cosas a través de la imagen y la semejanza. Pero Nicolás dice, sin embargo se contradice porque desde las imágenes
nada verdadero se puede extraer. Recordemos que las imágenes sobre algo solo respetan o más bien representan la verdad y entonces no son la verdad misma. Claro, lo que yo digo, mira, esto se parece a tal cosa, no estamos reflejando la verdad, estamos diciendo que se parece. Podríamos decir incluso que es falso, y esa es una de las cosas que Sócrates establecía en el libro 10 de la República de Platón, cuando a él no le gustaban mucho los poetas porque los poetas representaban la realidad con sus cantos, con sus ideas, ¿no es cierto? Solamente la representaban. Y así todo el arte hace lo mismo. Si usted escucha una canción con respecto a una persona, una canción romántica sobre una persona, estamos hablando de semejanza, no estamos hablando esencialmente de la persona en sí. Si usted pinta un cuadro, esa pintura que usted realiza no es la escena, no es el hecho en sí, es una representación de él, entonces ahí no hay verdad. Por lo tanto, lo que dice John Wenck en realidad está equivocado. No podemos conocer la equidad de las cosas a través de la imagen de la semejanza, porque esas cosas son justamente cosas que se aproximan, no la verdadera esencia. No obstante, a pesar de que es cierto que Dios nos hizo a imagen y semejanza, y de que por medio de las imágenes no se puede llegar a un conocimiento verdadero, entonces no queda más que decir que Dios es inteligible, pero a la vez es ininteligible. Bajo este respecto no nos queda más entonces que lo que ha dicho y sostenido Nicolás de Cusa. Hay que estar con la docta ignorancia. Nicolás de Cusa pregunta a su profesor si es que algún estudioso teólogo había dado con el concepto de docta ignorancia, a lo que responde que en ciertos aforismos puede verse este concepto. Así, el maestro nombra una serie de teólogos que identificaron la docta ignorancia. Por ejemplo, el pseudo Dionisio, que decía, la más perfecta ignorancia es el conocimiento. Y también decía, Dios es la oposición de los opuestos. San Agustín decía, la forma de comprender a Dios es más por la ignorancia que por el intelecto. También decía Agustín, sé quién es, sé que existe, pero no sé qué tipo de cosa es. También un pensador musulmán se agrega al Ghazali. Si alguien sabe demostrativamente la necesaria imposibilidad de comprender a Dios, entonces aquella persona es un conocedor, porque sabe que Dios no puede ser comprendido. Estos maestros entonces han hablado consciente o inconscientemente sobre la docta ignorancia. John Wenck, tomando las oraciones de Nicolás de Cusa, nos dice que, de acuerdo al mismo Nicolás, como Dios es todas las cosas, entonces Dios sería divino y criatura también a la vez. El profesor de Nicolás de Cusa nos dice que John Wenck no ha entendido que la imagen, es decir, las criaturas, no son la verdad. Es decir, no se pueden confundir la imagen de la creación con la creación misma, ni mucho menos con el creador. En otras palabras, la causa no es efecto al mismo tiempo. Dios está en todas las cosas, así como el número 1 está en todo el resto de los números. Si no estuviera el número 1, los números restantes no podrían seguir creciendo. En este sentido, el profesor da algunas recomendaciones a Nicolás de Cusa. Guardar silencio ante estas acusaciones. En segundo lugar, entender que John Wenck no entiende la docta ignorancia. En tercer lugar, no creer que alguien a quien Dios no ha concedido ha comprendido todos los misterios de la teología. Después de esto, el cusano pregunta por qué cree él que este hombre lo acusa de ocasionar perjuicio a la doctrina católica. Y el profesor le dice que es simplemente la envidia y el desconocimiento de varios teólogos. El teólogo John Wenck nombra unos dichos de Nicolás de Cusa, diciendo que además estos correspondían al maestro Eckhart.
Decía, todas las cosas coinciden con Dios. Esto es absolutamente evidente porque Dios es el máximo y no puede ser comparado con lo más o con lo menos. Por lo tanto, nada es opuesto a Él. Dios es la totalidad de las cosas. Por eso ningún hombre puede serle apropiado a causa de la ausencia de otorgamiento a una cosa incomprensible. Sin embargo, este pensamiento no aparece en el libro de Nicolás de Cusa y no se sabe de dónde es que John Wenck sacó esta conclusión y estos pasajes. John Wenck dice que esta oración destruye totalmente la Trinidad, pero la verdad es que solamente explica lo incomprensible que es, ya que por mucho tiempo la doctrina de la Santísima Trinidad es de fe y no de razón. Por otro lado, John Wenck utiliza la palabra universo como verbo y no como sustantivo, en el punto del Cusano cuando éste plantea Jesús comprende todas las criaturas. John Wenck dice que Nicolás de Cusa está excediendo la naturaleza de Cristo, el cual solamente era hombre, universalizándolo con aquella oración. Sin embargo, tenemos que si Dios está en la tierra, entonces la tierra no es tierra, sino que es Dios. John Wenck dice que esto rompe con la doctrina de la simplicidad, pero el teólogo, si debiera entender que Dios es la perfección de todas las cosas y como tal, entonces Dios debiera ser en todas las cosas. El texto termina entonces con la conclusión de que John Wenck estaba equivocado en sus planteamientos y el profesor dice a Nicolás de Cusa que no se preocupe por tales interpelaciones. Y así termina este texto de la apología de la docta ignorancia. Qué curioso que este texto de apología es más corto que el texto de ataque a la docta ignorancia de John Wenck. Me parece que hay muchas cosas que quedan de John Wenck y creo también que Nicolás de Cusa pensó que en realidad con estos pocos argumentos, yo creo que son pocos pero son fuertes a la vez, yo creo que ya con esos argumentos pareciera ser que Nicolás de Cusa lo dio por zanjado el asunto y su profesor también lo creería así. Y esto es para que veamos que a veces argumentos que se construyen de forma tan edificante, de forma tan grande, pueden ser derrumbados por cuestiones también bastante simples, ¿no? Y que no, y que no requieren de un mismo tamaño a veces. Este caso lo podemos ver aquí con la apología de la docta ignorancia. Aunque a usted, que me está escuchando, podría parecerle que no. A lo mejor a usted le parece que no y le parece que hay más sentido en lo que dice John Wenck que en lo que dice Nicolás de Cusa. Si usted cree que eso es así, por favor lo invito entonces a poner un comentario en este podcast para que así lo podamos compartir y tener una visión más global del asunto. Nosotros nos quedamos entonces con esta apología de la docta ignorancia y vamos a seguir hablando de la docta ignorancia. Vamos a seguir hablando de la obra de Nicolás de Cusa que está muy muy interesante, muchachos. Los dejo también entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter,
que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gapwell Third. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.